Bueno, la segunda parte de las preguntas sobre los tragos. ¿Quién quiere contar eso? Bueno, está bien. Bien. Puedo hacerlo, no hay problema. Bien. Bueno, ahí voy. Entonces, a ver. Vamos a la segunda parte de los tragos. ¿Ejercicios 5 sería? Porque el de champagne lo habíamos explicado el lunes. Claro, mejor a partir de después de eso, sí. Sí. Bueno, entonces, este era el de los idiomas, que había que ver como qué letra era la que diferenciaba a cada idioma. Tipo, a partir de qué letra podíamos decir, bueno, es muy diferente entre el alemán y el italiano, por ejemplo. Y construir el gráfico de barras. Entonces, lo que hice, ayudándome de mis compañeros, porque la realidad es que no lo voy a poder hacer solo ni a palos, primero creamos un vector vacío, entiendo yo, que es alemán, italiano e inglés. Hicimos un for que recorría los tragos, que son los mismos tragos que habíamos seleccionado en el primer ejercicio, donde seleccionaba uno al azar. Entonces, sacamos donde buscamos la columna donde hablaba de las instrucciones en inglés, la del alemán y la del italiano. Y después, para hacer la tabla, por ejemplo acá y construí la tabla de alemán, teníamos que solo quedarnos con las letras, sacar números y espacios, y eso es lo que dice acá. Esto, el string split, me va a permitir sacar las letras por separado. Entonces hicimos una tabla que nos contara las letras por idioma. Y como cada uno de los alfabetos podía llegar a tener una cantidad de letras distintas, entonces lo que hicimos fue comparar proporciones, no cantidad de letras, sino proporciones. Entonces, por esa razón, T alemán es la tabla dividido la suma de T alemán, o sea, la proporción. Esto mismo que hice acá con alemán es lo que hice para inglés y para italiano. Entonces, con la función rbind junté las tres tablas para graficarlas juntas y ahí vamos a hacer el show, a ver si se ve o si la ley de Murphy no me ayuda. A ver. Si no, grabamos de vuelta, ¿eh? Tomados. Bueno, dentro de todo se ve bastante bien. Era importante de acá algo que googleamos, que es lo del beside igual true, para que se viera la cosa un poco más bella y ordenada y separada. Muy bien. Agrandar un poquito así lo vemos mejor el gráfico. Está buenísimo. Sí, pero que es. Lo voy a agrandar. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ahí va. Ahí va. Y al Y ahí agrandarlo se te ve. aparecen todas las letras. Que eso está Y bueno. están todas las letras, sí. Entonces, por ejemplo, la pregunta era, bueno, ¿qué letra me podía diferenciar un idioma de otro? Y por ejemplo, la Y, acá vemos cómo me permite diferenciar el italiano del alemán y el inglés un montón, porque parece que el italiano tiene muchas Y. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver en la M, que la M está mucho más en el alemán respecto del inglés. A ojo, porque no hicimos ninguna estadística. Buenísimo. Está muy Perfecto, bien. no era la idea, era esto, era comparar un poco. Bien, bueno, y hasta acá llegué. Muy lindo el gráfico, muy bueno. Gracias. Todos pudieron llegar a armarlo, lo armaron de la misma forma, porque había varias formas de construir eso, ese gran objeto que tenía. A mí me gustaría que muestres, Valeria, si podés, en el objeto que construiste, al cual le haces el bar plot, que lo imprimas en consola. Ahí va, acá estoy. El T, El ese que llamaste imprima T. consola T, claro, OK.
Perdón, ¿eh? ¿Cómo hago para subir esto? Acá. Ahí es muy finito, digo. Entonces acá se ve que cada una de las filas corresponde a cada proporción de letra por idioma, o sea, cada idioma, y se ven todas las letras, y eso es porque juntamos las filas de cada una, eso se rebind, tipo row bind. Ujú. Lo que me da dudas acá, que había alguna gente que había tenido problemas y no veo cómo está resuelto acá, es que había algunas personas que tenían problemas porque había letras que no estaban en todos los idiomas. Y acá veo esto, que eso se resolvió. No sé si porque por ahí esas personas están agarrando pocos textos de instrucciones. Puede ser por eso, ¿no? Sí, es probable eso. En algunas, por ejemplo, letras que aparecen muy poco, vimos en alemán como la J, Sí. si agarrabas muy poquitos textos, no lo veías. A Me nosotros nos parece. pasó algo con eso que nos dimos cuenta que estaba la U con diéresis y la O con diéresis, Ujú. la A Eso con también, diéresis sí. y tipo la S esa que parece un beta, La doble S, sí. claro, la doble S. Y no sabíamos si a la hora de comparar entre idiomas había que agregarlas o no. Como que nos agarró esa duda. Si era mejor no tenerlas en cuenta y armar proporciones sin tenerlas en cuenta, o tenerlas en cuenta, a ver que eran muy poquitas, entonces decir, bueno, las borro porque son pocas, y comparar proporciones del resto de las letras. Claro, de alguna forma, no, claro, esas letras no están en los otros idiomas, o sea que eh, en algún punto, si querés saber si algo que está escrito es alemán y encontrás una de esas, ya está, es alemán. Claro, Pero tal cual, eso, sí. eso es una manera, pero de todas maneras, yo creo que lo más simple sería quedarse con esto, quedarse con las de la A a la Z Claro. y olvidarte de esas que no están, digamos, o sea, de las que se usan en todos los idiomas, que son comunes a todos los idiomas. Estos tres, claro, sí. Claro, ¿cuáles son las que tienen un uso muy Claro. diferente, digamos, para cada uno? Sí, las que contrastaban, tipo, no sé, había una que estaba en las primeras tres posiciones y a una cambiaba a la quinta, ponele, una cosa así, Sí. que era la N. Yo lo que vi también, ordenándolo por mayor a menor uso, digamos, creo que en el italiano hay una que se usa mucho y después las otras vienen así para abajo. Y en el inglés era como más parejo, como que la segunda, la tercera, va bajando pero más lento. Pero en italiano, si no me equivoco, la E se usaba muchísimo y después, ¡pum!, caía las otras. Lo otro es lo de, ¿se escucha ahí? Sí. Lo otro es Sí. lo de el italiano, la Y, yo no sé porque hay muchas, porque en realidad no tendría que haber, pero no sé. No importa igual, pero lo dejo. Es raro eso, es verdad, a mí Sí, también Lo me es dejo parece raro. raro. asentado. Porque lo de la Y del italiano no sé. Yo ahí como no sé nada de italiano. eh, sí, no sé. Podemos buscar los textos en italiano y ver que. En el nuestro no quedó que Algún hubiera tantas ejemplo. sílabas, quedó como que había pocas. Lo hicimos en gráficos Ah, separados y quedaban pocas. exactamente, por eso digo. Sí. Ah, mira, bueno, entonces eso es algo que puede ser. Yo acá tengo la duda del R-bind. ¿Qué pasa si tendrías que ordenarlo antes de hacerlo o no? Eh, ¿Se Mm. entiende la duda? Si los nombres de columnas son índices, debería unir la A con la A, la B con la B. Si simplemente apilas las cosas como una matriz y el orden en el que Ah, vienen es ah, aleatorio, hay que ordenarlas antes. Mira, sí. Ahí habría que ir a T italiano, T, etcétera, cada claro, uno de los test y corre ver qué todo pinta tienes. hasta acá, ¿vale? Y para acá, y vemos que hay en T italiano, T inglés y no sé qué. Ahí va. Tipo, corro estos Sí, así. de arriba desde donde empezó, pero hasta ahí, claro, ahí. Ahí, acá. Sí.
Y ahora, por ejemplo, T italiano, ¿qué tiene? Ahí no tiene El Y IES. no está. Sí, Claro, ahí es lo que está. dice Martín, no está la Y ahí. Y el T, por ejemplo, inglés, Claro. es que tiene más componentes esto. Dos tienen, claro, sí. Qué raro que me lo haya, como que flasheó cuando lo junté. La J. La J y la Y. Por ahí está Pero, reciclando de alguna forma el vector o alguna cosa así. bueno, ahora Pero hace de vuelta el rbind, a ver cuántas componentes tiene el rbind. Eh, qué raro, sí. ¿De dónde lo sacó, no? Está haciendo, como dijo ahí, un recycle, porque fíjate que la Y, el valor que tiene en italiano es exactamente el mismo que tiene en la A, punto 88. Ah, te lo 8, completa, 8, te lo completa con el ciclo, mira. Claro, o sea, no Ah, te está respetando el. No, está bien. Entonces no es esta la función para concatenarlo. O hay que completar todas las letras antes. claro, una forma podría ser concatenar todas las letras antes. Otra que yo les había... Otra que se puede hacer es convertirlo a factor, que es medio feo. Y, y otra que yo les había mencionado, que quizás es la que da el objeto más horriblemente enorme, pero quizás más fácil de leer, es por cada letra que yo obtuve en cada idioma, armar un data frame que tenga dos columnas, la letra y en qué idioma me apareció. Y a eso, cuando lo tienen, le pueden hacer una tabla, eso después lo podemos pasar directamente para que lo vean, pero piénsenlo así, ¿no? Como que un data frame que tuviese en cada fila corresponde a una observación, y esa observación es una letra que yo vi en un texto, y en la otra columna tengo en qué texto, alemán, italiano o inglés. Y a eso le puedo hacer la tabla, y entonces ahí yo ya sé que me van a aparecer ceros en las letras que no aparecieron en cada idioma directamente. Como que es armarlo en un paso anterior. No armo la tabla sobre cada idioma por separado, sino que primero junto toda la información y después armo la tabla. sí. No tengo idea qué hacer. A ver, No, no importa, ahora no, no hace falta que lo hagamos, yo diría, pero estar atentos a esto, que el rbind está haciendo algo que no es lo que yo Bueno, esperaba que haga, por ejemplo, que es que no usa los índices de las columnas bueno, la para, próxima para ejercicios concatenarlo. menos ambiciosos. Ah, te gustó la palabra que era un ejercicio ambicioso, es verdad. Era un ejercicio muy ambicioso, sí, sin duda. Eh, pero bueno, también tiene la riqueza de enfrentarnos con problemas un poquitito más complejos. Pero, o sea, esto que hicieron hasta acá está perfecto, no es que después podemos encontrar la manera de resolverlo de otra manera, pero el objetivo está cumplido, digamos. bien. Pasamos a un poquito al de Banco Mundial. Mariano, dale, compartir pantalla. Ah, no, me refería a que sí, sí. Sí, No. sí, yo me refería a otra cosa. Sí, sí. Ah, yo no lo tengo escrito, pero Ah, ok, porque lo hicimos en grupo, está bien, está fuimos bien. pensándolo en Y grupo. a ver, yo me acuerdo, yo pasé por un grupo. ¿Dónde están los que Mauro y quién más era? Estoy acá. Dale, ¿no querés compartir un poquito? Vale. Gastón se tuvo que ir porque tenía una reunión de trabajo, me dijo. Ah, está bien, pero era vos que lo tenías escrito. Sí, lo tengo escrito. Dale.
Ahí se ve la pantalla. Sí. Bien, estuvimos trabajando en el ejercicio que había que hacer un gráfico de barras con los 10 países con mayor esperanza de vida, pero solamente considerando los que tenían al menos 10 millones de habitantes, y la esperanza de vida había que mirar la que había en los años 80 y la actual. Y la pregunta es, ¿cómo cambió el top 10? Bueno, entonces lo primero que hicimos fue utilizar la API para traer la esperanza de vida actual. Para esto teníamos que pasarle el código del indicador, que esto lo sacamos de la página, era este. Después el formato, que le dijimos que sea JSON, la cantidad de páginas, esto me parece que no era necesario, y después la fecha. Acá tuvimos un problema porque en el 2020 aparecían datos NA, así que nos tuvimos que ir al año 2019. Se ve que no estaban cargados los años del 2020, la esperanza del 2020. Bien. Repetimos lo mismo con el año 1980 y también trajimos la población porque había que quedarnos con los que tenían al menos 10 millones de habitantes. El código de la población del indicador era bueno. Entonces lo primero que hicimos es crear un filtro para la población y nos quedamos con los que tenían más de 10 millones de habitantes. Una vez que hicimos el filtro de la población, aplicamos el filtro para la esperanza. Hago una pregunta. Dale, Valeria. ¿Puede ser que ahí hayas dicho que tenga 10 millones de habitantes, no más que 10 millones de habitantes? Acá, fíjate que hay un mayor igual. Ah, mayor igual a población, Sí, ok. ¿Y no sí. podrías haber puesto directamente mayor igual a 1 de 7? Sí, pero esto lo escribí aparte porque si en algún momento quería cambiar el millón, como que me quedaba más cómodo tenerlo separado. Ah, Pero entiendo. es lo mismo, sí. Ahora, y una cosa. Pregunta. Ah, Dale, dale, sí, sí, sí. perdón. No, porque nosotros nos pareció como que como buen criterio usar la población de 1980 nada más como criterio para comparar los mismos países después. ¿Era hacer eso o era medir la población de, de ahora y de 1980 y ver cuántos países habían crecido en, digamos, porque, o sea, la idea era comparar dos años. Entonces, como sabemos que la población crece todo el tiempo, vale más la pena medir la población de 10 millones en 1980, más que hoy. Sí, es Porque lo si no, mismo, la era un esperanza filtro de nomás vida te para. quedaba mal El medida 10 antes. millones es arbitrario, era solamente para no incluir países muy chiquitos. Ok. Pero digo, El filtro de 10 podía ser, obviamente que te va a cambiar, pero era simplemente para sacar algunos de los países más chicos de la lista. ok. Está. Podía filtrarlo en 1980 o en 2020, no importa, o 2019. Y antes de seguir, porque lo que sigue es un poco ya, está bastante estructurado, pero la interacción con la API, ¿se entiende? El código este, no puedo marcar acá, pero el indicador ese, se dieron cuenta de dónde sacarlo, de que había una página, había que ver los detalles, no sé qué, ahí estaba el indicador. Y que diga country barra all significa que vienen todos los países, ¿no? Si no, uno puede cambiar eso si quiere. Bueno, si no hay dudas sobre eso, seguimos. Que ahora es un poco arreglar un poco los datos como para responder esa pregunta, pero básicamente con esta parte, la primera A mí parte, me había quedado una duda con los links. Porque a veces, en vez de poner el signo de preguntas antes del formato, necesitabas poner un ampersand. Como que me Sí, confunde un Sí, poco. o sea, el signo de pregunta separa la URL de los parámetros. Ok. Entonces, todo lo que venga después del signo de pregunta son parámetros, y después los parámetros se concatenan con ampersand. O sea Está, que es perfecto. signo de pregunta, estoy abriendo la sección de parámetros, y ahora te voy a mandar todos los parámetros con el i.
Tenía El el parámetro B4. no tiene por qué tener un orden. Digo, vos le decís que parámetro. Claro, tal cual. Ah, ok. ¿Por qué está comentado juntos hoy? Bueno, esta es otra funcionalidad de la API que te permitía traer dos al tiempo. Le estás diciendo, tráeme la esperanza y también tráeme la población. El tema que acá nos dimos cuenta que no los estaba pegando a los indicadores por columna, sino que los pega por fila. Es decir, en la primera mitad de filas va a aparecer la esperanza y en la última mitad de las filas va a aparecer la población, que es básicamente lo mismo que tener las tablas ya separadas, por eso no lo usamos. Ok. Ok, y en la línea 566, ¿haces lo de unique? Porque hay varios, Sí, digamos, decime. bien, lo que hicimos acá fue, primero creamos el filtro de los países que tenían más de 10 millones de habitantes. Después, filtramos la tabla y nos quedamos con los países que superaban esa población y nos fijamos quiénes eran los códigos de esos países. Esto lo hacemos con el... Acá me parece que no haría falta el unique. No, sí, está Me- bien, porque te puede aparecer. Porque sí, pero como tenemos una entrada por año y solo trajimos un año, me Ah, si parece que no solo trajiste habría un año, sí. No, repetidos. entonces ahí está Sí, bien, sí. si traes acá es varios años se innecesario. vuelve útil. Exactamente, sí, acá me parece que quedó sin sentido. Entonces, una vez que tenemos los códigos de esos países, filtramos la esperanza de acuerdo a si el código del país es elemento de estos nombres que habíamos filtrado antes. Bueno, ¿estás acá o...? Hola. Sí, sí, Yo sí, diría que sí. sigas. Sí, 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 sí. Sí. Estamos Si funcionando. nadie, si nadie chilla, va muy Perfecto. bien. Bueno, entonces, lo primero que hicimos fue hacer un bar plot para la esperanza del 1980 y la actual. Esto lo voy a volver a correr. Este es el bar plot para la esperanza eh, en el 1980 y este para el actual. Entonces, se ve que en general las barritas no como que han crecido, pero hay mucha cantidad de información en este gráfico y por ahí no se puede apreciar bien. Entonces lo que hicimos a continuación fue seguir trabajando para ver si podíamos mostrar la información de otra manera y hacer alguna lectura distinta de estos resultados. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un scatterplot para ver cómo se relacionan las dos variables, la esperanza del 1980 y la esperanza actual. Bueno, eso es con la función plot. Y voy a mostrar el resultado. Ahí está. Acá voy a explicar unas cositas. En el eje X está la esperanza del 1980, en el eje Y está la esperanza actual. Esta línea es una recta 45 grados. Los puntos que están por encima nos dicen que la esperanza hoy es mayor que la que tenían en el 1980. Y bueno, esto no sé si explicarlo ahora o más adelante, pero algunos puntitos les pusimos el nombre, que son los que corresponden a los 10 países que mejor aumentó su esperanza de vida. Esto quizás lo voy a explicar ahora mejor como lo hicimos en el próximo gráfico. Bueno, una vez que hicimos el Buenísimo. scatterplot, lo que hicimos fue la recta entre la esperanza hoy y la esperanza del 1980 y repetimos el barrio.
Se nos quedó así. Acá se ve que hay uno que aumentó un montón su esperanza de vida, pero también hay muchas cantidades de barritas y es un poco difícil la lectura. Entonces, directamente nos quedamos con las 10 que más habían cambiado su esperanza. Ahora muestro un poquito el código de cómo hicimos esto. Bien, para hacer esto, lo primero que hicimos fue ordenar el vector que tenía la resta de las esperanzas y nos quedamos con los elementos del 1 al 10 hicimos lo mismo pero con la función order para encontrar los índices donde estaban los mejores. Entonces, los índices nos van a servir para poner en el eje X los nombrecitos. Sí, perdón, un comentario, pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer país que tiene una ganancia de expectativa de vida de más de 40 años? ¿Camboya? Sí. Es buenísimo porque en 40 años tuvo un aumento de expectativa de vida de más de 40 años. Quiere decir que la gente ahí se está volviendo eterna, ¿no? Si mantienen ese ritmo, Sí. ¿no? O sea, muy fuerte, ¿no? Tenían una esperanza de vida muy baja también. Puede ser eso, Sí. claro. Sí, ahora en el próximo gráfico se va a ver mejor. Ok. Pero bueno, acá en el próximo gráfico se va a ver mejor, que es el scatter plot, pero para los días mejores, que quedó así. Acá está Camboya, que se ve que en el 80 tenía una esperanza de vida de menos de 30, así que era muy bajo. Impresionante. Bueno, y para poner el texto a los puntos en el scatterplot, la función que usamos es esta que se llama T. Hay que pasarle el mismo eje X y el mismo eje Y que le pasaste al plot, y además un argumento que se llama labels, que le tenés que dar los nombres. Obviamente en el mismo orden. Por eso trabajamos siempre con los signos. Sí. Les hago un comentario ahí. R tiene una función que se llama Identify, ¿la conocen? No. Es muy interesante. Identify es una función que una vez que vos haces un plot, te deja, cuando vos haces clic con el cursor cerca de algún punto, le devuelve al R las coordenadas del donde hiciste clic. Y en particular te puede devolver el índice, si querés, de la observación más cercana a donde hiciste clic. Entonces, no solamente el Identify te permite elegir a qué observación le querés poner el label, y aparte te permite rescatar el ID de esa observación, por si querés guardarla, por ejemplo. No importa, que quede en la cabeza, se llama Identify el método, está bueno, es súper útil. Dale, lo vamos a tener en cuenta, gracias. Yo quería hacer una Bueno, preguntita por ahí. Sí. Una cosa. Primero un comentario que con lo de Camboya es un caso particular porque hubo un, ¿cómo se llama? Un genocidio en realidad antes del 80, Sí. del 75 al 79. Y entonces ahí es donde está el número de expectativa de vida tan bajo, justo en el 80. Y lo que quería preguntar, para este caso, está bueno unos gráficos de barra que tengan como una base y como un casi box plot, ¿no? El número bajo y el número alto. Lo que sí que no sé cómo se haría para darle eso, si es muy fácil o no darle esa opción, darle una tira de números bajos, tira de números altos, o sea, expectativa en el 80, expectativa en el 2020, y que las barritas te muestren eso porque te ayuda a ver. El cambio en expectativa de vida te lo ayuda como a ver en la proporción de la vida también, si es de 30 a 70, si es de 50 a 70, etc. Sí, hay una función que hace eso, se llama arrows. ¿Cómo no se escuchó? Arrows, flechas. Ah, ok. Esa estaría buena para justo para este tipo Fíjate de... ahí como está buenísimo, está mostrando los argumentos. Tenés X bajo y bajo, X alto y alto. Bueno, no sé si alto o bajo, ¿no? Pero bueno, es un extremo, el otro extremo. Ok. Porque para Debería esta ser información un gráfico sería ideal. interesante, sí. Sí, está bueno eso. Muy bueno. Pero usar arrows,
va a hacer que sigas teniendo el mismo comportamiento para Camboya, ¿no? Va a seguir siendo igual de exagerado que ahora. Sí, lo que vas a poder ver es de cuánto a cuánto. Y en los otros casos vas a poder ver, por ejemplo, eso, si es de... O sea, quizás vas a ver que los que subieron menos por ahí están entre 75 y 80 y los que subieron más están entre 60 y 80, cosas así. Podría ser otra forma de ver la información que está en el último gráfico que tenés ahí. Si le das clic. Claro. O sea, acá tenés en el eje X la expectativa de vida vieja, en el eje Y la expectativa de vida nueva, y el nombre en el punto. En el otro tendrías en el eje X el nombre del país, y en el eje de Y la expectativa de vida y una barrita que te indica expectativa de vida inicial y expectativa de vida final. Quizá lo malo ahí, pero se le puede agregar una punta o algo así a la flecha para indicarte de dónde a dónde fue. Pues podría bajar, digo, no es el caso. Felizmente en estos 10 países la expectativa de vida aumentó, pero podría bajar también. Pues bueno, en estos, en los que se veían en los gráficos. Bueno, buenísimo. ¿Alguna consulta, comentario de esto? Los aplanaste, Mauro, con tu súper detallada explicación. Se ve que sí. Buenísimo, gracias Mauro. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, Ahí preguntaron si se hubiese podido usar la función intersect para juntarlos. La función intersect, vos le das dos vectores y lo que te devuelve es la intersección entre esos dos vectores. No sé si eso hace lo que vos te estás imaginando, Ezequiel. Eso igual era para las letras, me parece esa pregunta, ¿no? Sí, Ah, era para está la parte bien, de las re letras, viejo, que obsoleto. quería comparar las letras de alemán que estaban en italiano, creo. Bueno, entonces sí, podrías hacer un intersect de los call names y quedarte solo con el subconjunto de letras que están en los dos. Eso lo podrías hacer. Sí. Usando el resultado de ese intersect para indexar las tablas. claro. Bueno. ¿Alguna duda, comentario más? Yo tengo una pregunta. ¿Tiene que estar lo de georreferenciado incluido terminado para esta clase supuestamente? No tenían por qué terminarlo para esta clase. Lo que sí, la próxima vamos a empezar con otra cosa, digamos. O sea, queda de tarea, pueden consultarlo desde ya, pero no vamos a dedicar tiempo exclusivo de la clase para eso. O sea, no era la idea que llegaran a hacer todo en estas dos clases de API. Eso es, que les queda material para seguir practicando en sus casas y que lo pueden consultar en las próximas clases, pero no. Eso. Ok. Sí. El martes que viene es 21 de septiembre, no hay clases. Nos vemos el jueves recién. Y les vamos a pedir dos cosas porque vamos a tener el TP de la materia en la semana del 19 de octubre. Salvo algo que pase algo raro, vamos a tenerlo esa semana. ¿Está bien? Y es ese TP que se hace en grupos. Entonces, para armar los grupos les vamos a pasar una planilla que ustedes completan con sus nombres. Si tienen grupo de 3, armen ahí el grupo. Si no lo tienen, ponen igual y nosotros después los armamos para que sean grupos de 3. Entonces les vamos a pasar, bueno, a ustedes se los paso por acá, al resto que no está acá les va a llegar por mail y en el campus. Y por otro lado, para organizarnos mejor el TP y ver cómo viene la materia, les pasamos este form que tiene 3-4 preguntitas. Así que
cuando puedan lo completan y... ¿Algo más? Bien, todos los que necesitaban inscribirse, ya los inscribí y ya está, se terminó porque sí, era el tiempo para reinscribirse. Yo ya, todos los que me pidieron los anoté. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Eso sí, tal cual. ¿Alguna duda, algo que haya quedado de todo lo que 19 de octubre o 29 de octubre. No te escuché, ¿cómo? El TP. El TP, hay que defenderlo. El TP no tenemos el enunciado todavía, se los vamos a pasar, pero por una cuestión de organización, queremos primero saber cuántos son ustedes y cuántos van a rendir, y eso por ahí hace que adaptemos un poquito el formato. ¿Está bien? Claro, y Entonces, es el 19 de octubre, la fecha estimada. Sí, en esa semana, digamos. No va a ser un solo día, pero en esa semana. Pero el formato puede depender de cuántos seamos, por eso les pedimos también que completen ese formulario. Está bien. Perdón, una consulta con respecto al formulario, que lo estoy viendo acá. Sí. O sea, ahí no importa que no tengamos grupos, o sea, simplemente lo completamos igual porque es como que está dividido como si por grupo. No, si no tenés un grupo que armar, después te lo asignamos al grupo. O sea, eso lo completamos una vez que si tenemos el grupo, digamos. No. Si- La planilla, decís, Sí, la planilla sí. si no tienen grupo, se anotan igual en cualquier fila, una en blanco, una que solo estés vos. Y después te vamos a mover a otra fila para terminar de armar grupos de 3 junto con otra persona. Claro, si ya saben, Dale. si ya hay 3 que saben que son un grupo, se anotan los 3. Si hay 2 que saben un grupo y tienen un hueco, dejan un hueco. Claro, Si están claro. solos, se anotan solos y después los vamos a ir haciendo. Claro. Claro. Por favor, completen todos y sabemos todos los que van a rendir. Bueno. Si no hay más preguntas, bueno, nos vemos el jueves que viene. Parece que no. Chao, nos vemos. Bueno, Hasta el jueves. la clase que viene. Nos vemos, suerte. Chau, chau. Chao. 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 Chao, chao.